Capítulo 38. La luz muere. La tierra de las garras tenía profundas grietas y fisuras que se formaron naturalmente a partir de los múltiples ríos que cruzaban desde la tierra de los colmillos. El hecho de que los ríos se conectaran con el mar, mientras que la totalidad de la tierra de Fangs era en realidad como un acantilado rocoso en el océano, fue lo que había comenzado las tensiones entre las dos tierras cercanas. La tierra de garras exigió una tarifa a los barcos que pasaron para llegar al mar, y la tierra de colmillos se negó sobre la base de que los ríos comenzaron en su tierra, y por lo tanto significaba que era de ellos. Sin embargo, a través de los numerosos ríos y abismos, había puentes de piedra o madera para conectar un lado del país con el otro o con las naciones vecinas. Los puentes también eran puntos de estrangulamiento naturales, lo que significaba que también eran sitios de emboscadas naturales. Eso fue probablemente lo que hizo que Jiraiya fuera lo suficientemente cauteloso como para separar al grupo para cubrir la mayor parte de la columna. Naruto estaba al final de la columna, con los ancianos y los jóvenes, así como con Ansaki. Algunos niños de apenas 10 años caminaban junto a él, de vez en cuando haciéndole preguntas sobre lo que significaba ser un shinobi. Sakura estaba a la cabeza de la columna, junto con Yugao Sensei. Una cierta distancia le haría bien, habían sido las palabras del sensei, y solo después de que Naruto había aceptado, Sakura se había esforzado por obedecerlo. Naruto hizo una mueca al pensar en la cara de Sakura. Se había visto, herida y traicionada. Mientras caminaba, uno de los niños preguntó, con su cabello castaño atado en una cola de caballo y sus ojos marrones brillando con alegría. La belleza de la inocencia en un pequeño cuerpo y con una dulce sonrisa. Ninja-san. El niño estaba sonriendo mientras hablaba. ¿Crees que seremos felices a dónde vamos? Naruto parpadeó, antes de asentir vacilante. Tenía poca experiencia con personas felices sin importar la situación. Eso espero. Bien. Entonces mi mamá dejará de llorar ahora. El niño frunció el ceño. Mi papá se adelantó, eso es lo que dice mi mamá. ¿Crees que ya nos encontró un lugar para quedarnos? Naruto miró a su alrededor interiormente, antes de finalmente decidirse por una respuesta diplomática. Estoy seguro de que sí, hizo una mueca Naruto mientras volvía su mirada hacia la parte de atrás. No hubo ataques posteriores de los monstruos, lo cual era extraño. Debería haber habido algo al menos durante la noche, pero, nada. Entonces, ¿crees que la casa será grande? Preguntó el chico con una sonrisa de dientes. ¿Cómo, realmente grande? ¿Con 4 habitaciones o tal vez incluso 5? Sí, asintió Naruto. Estoy seguro de que la casa será grande. ¿Y crees que me convertiré en un shinobi fuerte como tú entonces? Preguntó el chico una vez más, con los ojos brillantes. Naruto gruñó mentalmente. ¿Dónde estaba el botón para silenciarlo? Sí, gruñó. Ahora estoy tratando de hacer mi trabajo, ¿puedes callarte, por favor? El chico se calmó de inmediato, aunque sollozando. Naruto frunció el ceño cuando miró a su alrededor. Era como si el problema hubiera desaparecido. Eso no puede ser bueno. Los problemas nunca se fueron. Simplemente se mudó a otro lugar para golpear más fuerte. Sus oídos se esforzaron por escuchar los sonidos más allá de los otros niños que le hacían preguntas sobre Konoha o si estaba en una relación con alguien que provenía de una niña tímida de 8 años. Sacudió la cabeza. Estaba siendo paranoico sin ninguna razón. No había inteligencia detrás de los monstruos, así que simplemente no había forma de que supieran dónde atacar. Sai apareció a su lado después de unos minutos de caminata, su pálida apariencia empañada por un moretón a un lado de su mejilla. Cherry me abofeteó. ¿Qué hiciste? Naruto suspiró. Le dije que eras lo suficientemente mayor como para cuidarte, comentó Sai. Bueno, podría haber dicho algo acerca de que pudieras elegir a tus propias chicas harem. No tengo un harem, Sai, suspiró Naruto. Jiraiya Taichou también dice que nos estamos acercando al puente principal para ingresar a la tierra de garras, dijo Sai. Dice que una vez del otro lado, sería bastante fácil continuar. Ya veo, asintió. ¿Algo más? El puente es el lugar más fácil para organizar una emboscada, comentó Sai. Jiraiya Taichou dice que ten cuidado en la retaguardia. ¿También encuentras extraña esta paz? Sai preguntó abruptamente. Naruto asintió con la cabeza. Se había sentido igual. Hay algo mal. Volveré a Jiraiya Taichou ahora. ¿Algo que deba transmitir? Naruto sacudió la cabeza. No, estoy bien y puedo mover mi brazo ahora, sonrió el chico de cabello negro. No es la regeneración de Kyuubi, pero puedo trabajar con ella.
Sai corrió hacia adelante, dejando atrás a Naruto. El joven Chunin exhaló mientras sus ojos miraban al cielo. Era un hermoso día. La columna de refugiados llegó al puente de piedra que tuvieron que atravesar con el sol todavía alto en el cielo, haciendo que el ataque de los monstruos fuera algo altamente improbable. Fue cuando Jiraiya decidió tomar la parte trasera de la columna, dejando a Naruto en el medio junto con Sai que el ataque, por supuesto, sucedió. Hubo un zumbido. El zumbido pronto creció como si se acercara un enjambre de insectos. Ansaki aprovechó ese momento para maldecir en voz alta. Crecieron alas. Los ojos de Naruto se abrieron brevemente. Les había hecho esa pregunta la primera vez que se habían conocido. No lo había pensado mucho, pero tal vez había algo en que crecían alas que las empeoraban. Brutos descomunales gigantes habían sido fáciles de esquivar. Estas se veían como bestias completamente diferentes, ya que se elevaron en el cielo con alas verdes de apariencia similar a un insecto. Si no fuera por el hecho de que estaban hechas de huesos y una membrana similar a la carne, habrían parecido langostas, la endogamia de las langostas feas. Primos. Se elevaron por el aire y chillaron mientras descendían sobre los refugiados. Mantener la calma. Jiraiya gritó desde su posición. Manténlos alejados de los civiles. Uno de los monstruos se detuvo flotando frente a Naruto, sus manos malvadas ahora curvaban guadañas hechas de hueso, mientras una cola se balanceaba detrás de él. Sin embargo, los ojos eran humanos y enloquecidos por el dolor y la pena. Naruto rodó por el suelo, llevándose al niño más cercano a él mientras la bestia atacaba, cortando a los otros niños que se habían asustado hasta detenerse cerca de él y dejando atrás solo sangre enmarañada y cuerpos destrozados que gritaron su último aliento de dolor. Naruto no dio más que una mirada al cadáver del niño persistente de antes, su mente bloqueaba los pensamientos de dolor porque todavía tenía un niño muy vivo que necesitaba ser rescatado entre sus brazos. La sangre había salpicado la ropa de Naruto, mientras esquivaba el ataque de otra de esas bestias parecidas a insectos para alcanzar el otro lado del puente, donde Yugao Sensei estaba protegiendo a los civiles que habían atravesado el puente de forma segura. Miró a Sai, que lo había seguido y vigilado hasta entonces mientras le entregaba el niño a su agradecida madre. Sai. Dame algo de fuego. El chico de piel pálida arrojó llamas sobre los insectos que se acercaban a ellos, justo cuando las propias brisnas de viento de Naruto se elevaron en el aire para mejorar la técnica mortal. Los insectos golpeados por la explosión chirriaron cuando el olor a carne chamuscada llegó a la nariz de Naruto, lo que lo hizo fruncir el ceño, pero no abiertamente. Terminó recordando la primera vez que vio la muerte cuando regresó al centro del puente donde más civiles necesitaban ser rescatados. Observó a los insectos gritar y arder vivos, mientras se regeneraban y aún no morían, y miraba impotente a los civiles que no podía evitar, ya que fueron atravesados por las guadañas o devorados por las criaturas vivas. Esperaba que Jiraiya-sama fuera capaz de contener a los brutos de aire de la espalda lo suficiente como para que el refugiado pudiera pasar. La idea lo distrajo un poco de la guadaña de uno de los monstruos ardientes que se deslizaban hacia su cabeza, obligándolo a saltar hacia atrás para evitar la extremidad del monstruo. Eso lo llevó en el aire casi a caerse del puente, después de haber juzgado mal la distancia del salto. Sin embargo, la técnica de tinta de Sai conjuró un látigo, que rodeó la cintura de Naruto y lo trajo de vuelta a la seguridad de la tierra firme. Sakura se unió a ellos como una mancha rosada un momento después, cuando pasó junto a una bola de fuego ardiente, que era un shinobi de Otogakure que gritaba, un kunai en su mano y un alambre de acero atado y sostenido con la otra mano libre. Ella tiró del cable un momento después, dejándolo apretar y apretar alrededor de las alas de uno de los monstruos como un insecto, lo que impidió que la criatura volara, ya que se desplomó hasta su muerte. Yugao Sensei me envió a ayudar. Sakura gorjeó alegremente. Se alegraba de estar con sus compañeros de equipo una vez más y eso se notaba, en la forma en que se movía entre los cadáveres y los monstruos. ¡Qué asco! Son desagradables estos. Balbuceó mientras se detenía cerca de Naruto. Naruto-kun. Si soy una buena chica, me perdonarás, ¿verdad? Sakura, no ahora. Naruto volvió a ladrar cuando su kunai se acercó para detener una guadaña. Eso fue un error. Los monstruos parecían ágiles y frágiles en comparación con sus contrapartes terrestres, pero en verdad, no lo eran. Las protuberancias óseas cortaron el acero del kunai normal como si estuviera hecho de mantequilla, cortando cuidadosamente la mitad del cuerpo de Naruto.
Afortunadamente, un Kawarimi no Jutsu llevó a Naruto a intercambiar con un cadáver cercano, pero aún así no fue algo agradable de ver cuando el cadáver de una mujer civil se partió por la mitad debido a las guadañas. Sakura golpeó a un kunai contra el lado derecho del monstruo, uno lleno de etiquetas explosivas. Ella saltó hacia atrás justo cuando la cola del monstruo se arqueó para tratar de decapitarla, solo logrando cortar ligeramente su estómago. Las etiquetas se imprimaron y destellaron, antes de detonar y dejar atrás un cuerpo de monstruo destrozado, cuyo lado derecho había sido completamente destrozado por la explosión. Sin embargo, el hecho de que solo hubiera una pequeña cantidad de carne y huesos manteniendo las dos mitades del monstruo conectadas, ni siquiera parecía perturbar la cosa, que simplemente se dirigió hacia Sai mientras se regeneraba furiosamente. El chico de piel pálida sostuvo su pincel frente a él, dibujando un pergamino más grueso y fuerte que antes. Sai. Muévete. El grito de Sakura no lo desconcertó, ya que seguía dibujando. Maldita sea Sai. Naruto ladró mientras saltaba, atacando a la bestia y enviando un puño para golpear y enganchar contra una de sus alas. La sensación ácida de la piel del monstruo hizo que Naruto silbara de dolor mientras giraba el ala fuera del zócalo para exhalar la técnica de la cuchilla de viento justo en la espalda de la cosa. Los agujeros aparecieron en el cofre del monstruo, pero se cerraron en segundos una vez más. ¿Por qué? ¿Qué demonios estás?, gritó Naruto mientras la cola se retorcía alrededor de su cintura, antes de golpearlo contra el piso de piedra del puente. A su alrededor, Ansaki empuñaba su espada gigante con ambas manos, separando a los monstruos mientras sus aliados los quemaban con lo que podían. Guren también los ocupó convirtiéndolos en estatuas de cristal antes de que otros shinobi los desmoronaran, y Yugao Sensei había adoptado una táctica de mezclar cables de acero y habilidades de esgrima para cortarlos en pequeñas partes mientras sostenía el lado del puente que era seguro. Jiraiya del Sannin había invocado lo que parecía una rana gigante con dos katana gigantes, y junto con ella estaba asando a las bestias en el aire, o haciendo que la lengua de la rana saltara y clavara a los insectos en ese momento. El hecho de que la rana croara de placer después de cada mosca, eso era solo un extra. Sin embargo, eso no importó, porque todavía había más por venir, y un monstruo estaba tratando de atacar a Sai. La propia técnica de fuego de Sakura desvió la atención del monstruo y se estrelló contra el adolescente de cabello oscuro que todavía estaba en proceso de dibujar. Lo que sea que dibujara tenía que ser complicado o terriblemente difícil de terminar. El monstruo estaba en llamas cuando golpeó sus extremidades en forma de guadaña en el suelo, rompiendo trozos de piedra antes de cargar con sus alas como insectos una vez más. Cuernos de hueso surgieron de la cabeza del monstruo, terminando en formas afiladas como astas. 6 miembros de guadaña emergieron de los costados del monstruo cuando se cerró con una velocidad sin igual sobre Sakura, las malvadas cuchillas listas para desgarrarla. Chunin, de cabello rosado, tuvo tiempo de abrir los ojos, antes de que las cuchillas cayeran brutalmente sobre su cuerpo. Atravesaron sus costados cuando la boca del monstruo se abrió para revelar los colmillos curvos, antes de que la bestia le atravesara la vena del cuello y mordiera con fuerza los músculos del cuello, moviendo su propio cuello hacia atrás mientras la sangre brotaba de la herida. La bestia chilló cuando todos sus músculos se tensaron y temblaron, y finalmente detonaron en una lluvia de sangre y piezas carnosas. Sakura cayó al suelo sangrando copiosamente, su cuerpo entero sacudido por temblores espasmos. Su respiración se volvió errática mientras se convulsionaba, pero justo cuando otra de esas bestias se acercó a ellas, Sai terminó su técnica. Naruto observó con horror a Sakura caer al suelo, antes de cerrar la distancia con la velocidad que pudiera reunir de su cuerpo. ¿Qué estaba haciendo Jiraiya, dejando pasar a tantos? ¿No podría simplemente hacer algo al respecto? Tenía sapos por el amor de Kami. Las guadañas del segundo monstruo intentaron caer sobre el cuerpo convulsionado de Sakura, pero un Inkoni con un gigante club de tinta se estrelló contra la bestia, enviándola lejos de ella justo cuando Naruto alcanzó a la chica caída y agarró su lloro y tanto. Lo siento, llego tarde, dijo Saio antes de mirar con cautela a Sakura. Llama a ayuda, agregó entonces, cayendo sobre una rodilla cerca de Sakura. La técnica es demasiado difícil de mantener para mí, Dickles. La respiración de Naruto se volvió un poco más tranquila. Sakura estaba convulsionando, pero todavía estaba viva. Sai se ocupaba de sus necesidades de salud inmediatas. Ellos necesitaban ayuda. El Kyuubi se negó a responderle, y mientras se mordía los labios, podía sentir el sabor cobrizo de su sangre mezclarse con el sabor terroso del suelo. Se preguntó dónde estaría la arena ahora.
Realmente podría usar tener 2 manos de arena gigantes para ayudarlo en ese momento. El frente del puente estaba casi desprovisto de refugiados. Aquellos que no se habían salvado al pasar el puente y avanzar por el camino en la tierra de garras eran paralizados por el miedo que no podían moverse y estaban en el suelo tiritando y llorando. Todos los shinobi de Oto estaban luchando por sus vidas, pero ya les faltaba el aliento. Naruto observó a uno de los ninjas del hombre, a sonido tijera pincers, extender demasiado su alcance y terminando en rodajas y luego en puñan festejado en 3 de esos experimentos de laboratorio. Un estruendo resonó en el aire cuando Naruto decidió comenzar a moverse hacia Yugao Sensei, lo había curado, no había razón para que ella no pudiera curar a Sakura también, y eso congeló a Naruto en sus huesos. Una mosca gigante de aspecto profundo de un color cerúleo profundo voló desde la cabeza del enjambre de los monstruos, sus túpidas antenas se movían frenéticamente, mientras su boca parecía medio desgarrada. Un lado parecía monstruoso, con dientes de conejo y gigantes ojos negros como mosquitos. El otro lado era el de una niña de aspecto frágil con pelo verde azulado. Sus pechos se escondieron detrás de gruesas tiras de cerúleo, mientras que la parte inferior de su cuerpo se parecía a la de una abeja gigante, solo hecha de carne y huesos, en lugar de quitina. Estaba volando sobre alas de color verde azulado como insectos, anchas pero al mismo tiempo borrosas y carnosas. En el momento en que se hizo el chillido, la voz mansa del monstruo de otro modo horrendo resonó claramente en el aire con el mismo tono de una niña sin emociones. Y decía el nombre de una técnica, en lugar de palabras. Katon. Kazumi Embu no Jutsu, un espeso gas surgió de la boca de la reina monstruo, cuando una densa niebla repentinamente se lanzó hacia adelante para cubrir el puente. No uses técnicas de fuego. La voz de Guren rugió. El gas es explosivo. Desafortunadamente, el sapo de Jiraiya ya había empapado en aceite a una gran parte de los monstruos que los Sannin habían estado luchando, y los restos humeantes de algunos aún ardían ligeramente. Todo lo que necesitó fue una chispa. Naruto apenas tuvo tiempo de girar, invocando la mayor cantidad de chakra del viento que pudo crear en tan poco tiempo, antes de exhalar en la dirección que sus compañeros habían estado en la espesa niebla. Y un segundo después, el puente explotó. El fuego fue donde había más oxígeno, destrozando monstruos y shinobi por igual en su camino hacia la boca y la cara de Naruto. El Jinchuriki apenas tuvo tiempo de ver cómo se astillaba el puente de piedra y se rompía porque el fuego de regreso le golpeó la cara y el pecho y lo envió volando hacia abajo, más allá de la seguridad del riel de piedra. Vio un desenfoque que definió como Sai saltar del puente para tratar de agarrarlo, abriendo un pergamino en su espalda para invocar un águila de tinta. Miró el desenfoque cada vez más cerca y finalmente acercándose a él. Levantó su brazo derecho, el que sostenía su lloro y tanto. La mano de Sai le agarró la muñeca, pero el suelo se acercaba demasiado rápido. Naruto sacudió la cabeza. A Sai no le importaba. Levantó a Naruto sobre su águila de tinta, antes de comenzar lentamente a frenar la caída con el chakra que pudo reunir para hacer que la criatura agitara sus alas de tinta. Sakura se quedó quieta a través de una cuerda de tinta, para evitar que se cayera. El suelo se acercaba. Con un poderoso grito de Sai, que normalmente nunca lo hubiera hecho, el pájaro chilló también y finalmente derrotó el impulso de la gravedad, comenzando a ganar altitud una vez más. Sai exhaló aliviado mientras el sudor le caía por la cara. Lo había hecho. Había salvado a sus compañeros de equipo. Este sentimiento, ¿era esto lo que significaban las emociones? Se rió un poco mientras se giraba para mirar el estado de Naruto. Y allí sintió la segunda emoción de su vida. Su corazón se desplomó al ver a Naruto sonreírle torpemente, con la cara quemada y todo, y luego saltar a tanto en la mano para evitar que el toro se precipitara sobre el monstruo volador gigante que los perseguía. Sai gritó mientras veía a la criatura chocar contra el cuerpo de Naruto, volando hacia el fondo del abismo que estaban dejando en el águila de tinta. Si cambió la dirección del ave tinta, todo sería en vano y Sakura necesitaba atención médica mal. Él tenía que llevar a Sakura a un lugar seguro, y esperar que Naruto fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Ya estaba empezando a sentir estas emociones. Kurotsuchi no podía creer las irritaciones de su abuelo. No solo estaba en una misión, sino que estaba fuera como Chunin recientemente acuñada con el grupo más horrible de la historia. Akatsuki y Hibachi, ella había llegado a tolerar. Susumebachi y Kurobachi, sintió la necesidad de vomitar.
Su padre estaba llevando a los 6 Chunin de regreso de la Tierra de Colmillos, a donde habían ido para asegurar algunos suministros de minerales por los cuales Tsuchikage tenía un interés personal. No sabía si se sentía degradante haber ido de compras para su abuelo, el hecho de que él tuvo el descaro de llamar a esto una misión de rango B o el hecho de que era un equipo de 5 Chunin y un Jounin que se habían propuesto hacer el trato. Sus ojos se fijaron en el camino que viajaban un momento después, mientras esperaba que este bendito silencio pudiera durar. En solo un segundo, se encontró maldiciendo en voz alta mientras tomaba una abeja del aire y procedía a aplastarla. Susumebaka. Mantén tus abejas contigo mismo. Es Susumebachi, y no sé de qué estás hablando, princesa. El otro kunoichi se puso serio. Silencio detrás. Kitsuchi ladró. Nos estamos acercando, luego, una explosión los hizo detenerse y perder toda apariencia de bromas. Los ojos de Kitsuchi se entrecerraron en el camino, antes de dar una sola señal con la mano al resto de su equipo. Los shinobi de Iwagakure aprendieron como genin la técnica más importante de su aldea, la técnica de Iwagakure. Por supuesto, también aprendieron que tratar de enseñárselo a otra persona era un delito castigado con la muerte, y que si pensaban en hacerlo, se reunirían con el departamento de tortura e interrogatorios de Iwa. Todos lo hicieron antes de terminar su academia de todos modos, pero algunos fueron allí más temprano que tarde. Fusionándose en el suelo, Kitsuchi comenzó a mover su cuerpo hacia adelante, dejando un rastro de guijarros fáciles de encontrar y seguir por cualquier shinobi de Iwagakure que valiera el rango de Chunin, y se dispuso a mover su cabeza por encima del suelo al mínimo para ver cuál era el problema. Era de vez en cuando. Primero vio dos cosas: el puente perdido y el shinobi a un lado. Llevaban una gran cantidad de cintas para la cabeza Otogakure, pero había un destello de, tragó nerviosamente. Jiraiya del Sannin era un enemigo con una orden de ejecutar a la vista. Los shinobi de rango S siempre lo fueron. Por lo general, nada menos que un ejército podría derribarlos, y siempre tenían una técnica que los convertía en verdaderos monstruos o algo que los hacía bastante superiores a los demás. Jinchuriki eran automáticamente rangos S, por ejemplo. Luego se dio cuenta de que había un hedor en el aire de cadáveres quemados y carne podrida, mezclado con bastante gente, civiles, a juzgar por su falta de armas, llorando en el borde del abismo. Lentamente emergió del suelo y levantó ambas manos en señal de paz, lo que probablemente le salvó la vida, ya que los ojos del Sannin se centraron en él desde el momento en que dejó de moverse cerca. Fue cuando el resto de su equipo emergió que comenzó a caminar hacia adelante. ¿La guerra con Oto ya terminó, Jiraiya-san? No, respondió Jiraiya. Estos son refugiados de la locura de Orochimaru. ¿Qué pasó con el puente? Kurotsuchi exclamó entonces, señalando la forma desmenuzada. ¿Por qué lo explotaste? No lo hicimos, Jiraiya rechazó a la hija de Kitsuchi, haciendo que el Iwa Jounin maldijera mentalmente. Ese no era el momento para enemistarse con un Sannin. No tenían medios para escapar de un encuentro y si morían, la culpa cambiaría a la Tierra de las Garras en un instante. Encontraremos otra forma de hacerlo entonces, comentó Kitsuchi mientras giraba la cabeza para empujar a su equipo a irse. No tan rápido, dijo Jiraiya, con una sonrisa en su rostro. Sé que Iwagakure Shinobi puede trabajar con la tierra fácilmente, ¿verdad? Sí, Kitsuchi apretó los dientes. ¿Qué ayuda podrías necesitar? Padre. Allí Kurotsuchi volvió a decir. ¿Por qué estás realmente dispuesto a ayudarlos? Kurotsuchi, siseó Kitsuchi. Cállate. Kurotsuchi retrocedió un poco, antes de resoplar y cruzar los brazos sobre su pecho. Susumebachi solo sonrió ante esa exhibición, antes de dejar que sus abejas comenzaran a volar lentamente detrás de ella, solo en caso de que las cosas se abrieran rápidamente. ¿Podrías construir un puente temporal? El Sannin respondió a Kitsuchi. No tiene que durar mucho, solo tenemos que vincularnos con el otro lado del abismo. Hay algunos refugiados que permanecieron allí y muchos no pueden saltar. Lo haremos, asintió Kitsuchi, antes de girarse para mirar a su escuadrón. Escuchaste a Jiraiya-san. Comienza a trabajar. Luego se acercó al Sannin, después de haber visto el sutil gesto. No volvió a mirar a Susumebachi, a pesar de que aplastó a la abeja que había tratado de engancharse a su chaleco. El clan Kamisuru necesitaba aprender a dejar de intentar atacar a los demás. ¿Jiraiya-san? Preguntó en voz baja mientras seguía al Toazage lejos de los refugiados. ¿En qué puedo ayudarte? Hemos perdido algo de Chunin durante la batalla, dijo Jiraiya lentamente, haciendo una mueca mientras lo hacía.
Estaban en el medio del puente cuando explotó, y por eso necesitamos que alguien mire el fondo del abismo. Los ojos de Sannin se volvieron peligrosamente hacia su propia hija. Podemos considerarlo un intercambio, ¿verdad? Kitsuchi exhaló lentamente, antes de asentir imperceptiblemente. Eso hizo que el Sannin sonriera brillantemente cuando el shinobi de pelo blanco le dio una palmada en la espalda. Ese es mi viejo amigo. Sabía que nos ayudarías. El Jounin de Iwagakure se quejó, pero no dijo nada más. Se trasladó al borde del abismo y miró hacia abajo. Había al menos unos cientos de metros antes de que el río descendiera. El hombre realmente esperaba que hubieran sobrevivido si se hubieran caído. Estaba a punto de saltar hacia abajo, cuando un águila de tinta negra emergió de debajo, depositando a Sai, que parecía cansada, y una espuma de sakura en la boca en sus brazos. Sai tenía un moretón oscuro sobre su ojo derecho, pero aún así logró dejar caer a su compañero de equipo en los brazos de Yugao antes de caer al suelo con la cara primero, completamente agotado. El águila de tinta se derritió lentamente hasta convertirse en un charco de tinta, y permaneció allí inmóvil como su creador. Somos cortos, la voz de Jiraiya era severa. Kitsuchi naturalmente se tensó. Por supuesto, el hombre había hecho que pareciera una misión diaria sin ninguna otra razón para pedir su ayuda, pero el Tsuchikage le había dicho a su shinobi quién era el nuevo Jinchuriki, y quiénes eran sus compañeros de equipo. Todos habían memorizado sus caras. Nunca es una idea inteligente dañar a alguien, un verdadero arma de destrucción masiva que se considera un amigo. Las aldeas se habían derrumbado por mucho menos. Entonces, con dos de los Jinchuriki de Konoha allí, el tercero que faltaba solo podía ser Jiraiya-sama. Necesito tu ayuda aquí ahora. La mujer de cabello morado le habló bruscamente al Sannin, sus manos cubiertas de sangre mientras sostenía a la espumosa niña de cabello rosado. Ella es, ¿qué es esto? Los ojos del Sannin se estrecharon en Kitsuchi por un breve momento, antes de hablar con firmeza. Ve a buscar al niño y tráelo de vuelta con vida, ¿entendido? Sí, Jiraiya-san. Kitsuchi asintió torpemente antes de hacer eso. Cuando el Iwagakure Jounin saltó, Jiraiya se movió rápidamente al lado de Sakura. Su cuello ya no sangraba, pero las masas tumorales pulsantes comenzaron a extenderse desde la herida, pudriéndose lentamente la carne mientras su piel se empollaba y enrojecía. Se formó un sello similar al de la marca del cielo maldita, antes de pulsar el chakra de la naturaleza corroído en el cuerpo de la niña, moldeando su cuerpo junto con él. Jiraiya maldijo cuando comenzó a trabajar. No podía preocuparse por su ahijado ahora. Tenía que preocuparse por hacer que la niña viviera. El sello funcionó rápido, pero no era reconocido como el experto en Fuinjutsu de Konoha sin ninguna razón. Era bueno en lo que hacía. Los primeros 5 sellos de contención que él dibujó, el sello del cielo maldito, se desgarraron con facilidad. Solo logró obtener el tiempo suficiente para idear algunos más, hasta que finalmente todos se acomodaron uno tras otro. Lo que Mitarashi Anko se había conformado con nada era nada comparado con lo que la niña tenía que sentir en su piel. Había hecho su trabajo abruptamente, rápidamente y sin reflexionar, pero tal como estaba, la masa tumoral retrocedía de donde venía, en el cuello. Tiene que matarla antes de que se transforme. Ansaki aprovechó ese momento para hablar, mientras el shinobi de Otogakure se acercaba a donde estaba trabajando. Ninguna cantidad de sellado funcionará. ¿Sabías sobre esto? Jiraiya siseó. Tal vez deberías darme esta información ahora, en lugar de esperar hasta que te escolten con éxito a tu nuevo hogar, gruñó el sabio Toad. Ansaki retrocedió, bajando la cara hacia un lado avergonzado, antes de responder. Así es como se reproducen. Orochimaru usó parte del clan como ratas de laboratorio. ¿Fueron los primeros, lo que viste? La reconocí, era una niña tan dulce, ¿y ahora, qué? Hicieron. Ellos. Hacen. Ami. Estudiante. Las manos de Yugao agarraron firmemente la ropa de Ansaki por el cuello. ¿Qué? Es el sello maldito del cielo, dijo Jiraiya abruptamente mientras observaba el sello que ardía por última vez antes de instalarse, tomando la apariencia de una extraña forma de shuriken que de alguna manera le recordaba inquietantemente el Manankyou Sharingan de Itachi. Una variación de eso al menos. Las criaturas pasan por etapas de evolución, murmuró Ansaki. Dependiendo de cuánto se alimentan o cuánto están heridos. Absorben el chakra de la naturaleza para curar sus heridas, murmuró Jiraiya. Eso tiene sentido. Deben trabajar con mucha división celular y regeneración, pero sus vidas son cortas. Como mariposas, Ansaki hizo una mueca. Pueden permanecer meses en la forma tierra, pero una vez que se hace esa forma se mueven a la forma cielo.
Eso no dura más de un día o dos. ¿Y qué hay del grande? Ese fue Kajero. Ansaki cerró los ojos, su tono lleno de dolor. Yo le pedí que fuera Orochimaru con Arashi, pensé que el Sannin ayudaría a devolver al clan Fuma a su gloria y lo hizo, pero esto no valió la pena. Yugao empujó al hombre lejos de ella con un desprecio visible en su rostro, antes de girar para caminar hacia la forma propensa de Sakura. La mano derecha del líder de Otogakure fue a cubrirse la cara. Todavía no sé cómo soy digno de liderar a los sobrevivientes, empecé esto. Si solo no los hubiera enviado a Orochimaru entonces esto no habría sucedido. Espera, murmuró Jiraiya. ¿Arashi? ¿No es ese tu Otokage? No, Ansaki sacudió la cabeza. Orochimaru fue nuestro Kage, envió a Arashi en su lugar. Ya veo, Jiraiya miró sombríamente a Sai, a quien Yugao había comenzado a tratar por sus propias heridas. Esperemos que no pase nada más. El sabio Sapo susurró que miraba hacia el shinobi de Iwagakure, que ahora estaba terminando de dar los últimos toques al puente de piedra. No era tan resistente como el anterior, pero aguantaría dejar pasar al refugiado del otro lado. Sin embargo, ¿cómo sabían dónde atacarnos? Jiraiya comentó después de unos segundos de silencio. No se veían tan inteligentes. Sienten el movimiento del chakra, murmuró Ansaki. Al igual que los cristales de Guren se pueden usar para sentir las vibraciones de la electrónica, ¿sabías todo esto? Siseó Jiraiya. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte protegido mejor. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría? La voz de Ansaki era cautelosa cuando finalmente confesó. Esas cosas, ese conocimiento, podrían usarse para recuperar nuestra tierra y si Konoha lo supiera, entonces pensaste que sería mejor sacrificar a algunos de tus refugiados por el riesgo en lugar de solo decirnos. Jiraiya escupió con ira fría. ¿Sabes qué, Ansaki? Tienes razón en una cosa, realmente no estás en condiciones de gobernar a tus hombres. Con esas palabras dichas, Jiraiya se alejó del shinobi de Oto. Aún así, una cosa desconcertó al sabio Sapo. No recordaba haber usado ninguna técnica intensiva en chakra, así que, ¿cómo los encontraron? Karin Uzumaki sonrió para sí misma. El plan de Orochimaru-sama había sido perfecto. Realmente fue el táctico más maravilloso que nació. Esto fue perfecto. Las bestias sin sentido no le hicieron nada, porque ella podía esconder su chakra sin problemas de sus sentidos, y los líderes de la colmena la obedecieron, porque se inclinaron ante la voluntad de Orochimaru-sama. Al concentrarse, podría enviar una pequeña explosión de chakra a través de las áreas que detectó con su capacidad de sensor, y con eso, guió a los monstruos sin sentido contra la columna de traidores refugiados que se negaron a servir a Orochimaru-sama. Cuando estuvieron cerca de escapar, ella envió a Kajero. No había sentido el chakra de Naruto en ninguna parte, solo una forma extraña de chakra que no pertenecía, y, sin embargo, entonces, había sucedido repentinamente en el puente, y el chakra de Naruto había aparecido como una especie de llamarada. Había observado con la mente fija al niño exhalar una ráfaga de viento para alejar el gas inflamable de Kajero cerca de sus compañeros de equipo, solo para terminar en la explosión cuando el fuego encontró su chakra de aire. Kajero se había interesado en el chakra de Naruto, su mente era cada vez más parecida a la de un insecto que a la de un humano, y ni siquiera había necesitado convencerla para que la devolviera. Ahora estaba allí, parada en la entrada de la colmena profundamente enraizada en la costa rocosa de Otogakure con el mar. Sus ojos se tensaron por un momento cuando captó el zumbido y la llegada del enjambre, antes de mirar con una pequeña sonrisa como el marco de Naruto apareció a la vista. Bueno, se parecía a Naruto, pero su cuerpo estaba muy carbonizado. Había recibido la mayor parte del daño destinado a sus compañeros de equipo, siempre el noble héroe. Aún así, esto no era nada que ella no pudiera curar. Con Kajero alrededor, las bestias sin sentido simplemente caminaron perdidas como vacas estúpidas, sin preocuparse por lo que sucedió a su alrededor. Observó cómo las delicadas manos de Kajero, las dos primeras que tenía todavía eran humanas, pero todas las demás parecían los apéndices en forma de guadaña que las bestias del lado del cielo habían bajado suavemente a Naruto en la superficie rocosa de la cámara principal en un lecho de algas. Karin luchó internamente entre mirar e intervenir entonces. Estas reacciones fueron extrañas. No tenían sentido ya que se suponía que Kajero solo debía actuar según sus órdenes o las de Orochimaru, y no le había dicho al monstruo que dejara caer a Naruto en un lecho de algas. Había una especie de naturaleza maternal en esas acciones que Karin no podía ubicar. No tenía sentido. Kajero nunca había conocido a Naruto antes.
Kagero nunca había ido a Konoha antes. No había nada en el clan Fumak que tuviera algo que ver con el clan Uzumaki. Que la maternidad, la naturaleza no se mostró incluso cuando ella dio órdenes. La mayor parte del tiempo, Kagero acaba de hacer clic y silbó con disgusto por ella o en los brutos descerebrados sin pausa. Karin dudó por un instante, antes de decidir intervenir justo cuando las manos de Kagero habían comenzado a revolver el cabello del niño. Eso tampoco tenía sentido. ¿Por qué el insecto lo acariciaba? Kagero. Vete ahora. Ella ladró a la criatura gigante con impunidad. La cosa nunca la había desafiado antes, por lo que fue una Karin sorprendida que se encontró cayendo al suelo para evitar un golpe de las guadañas de la bestia cuando un gruñido y un silbido furioso se acercó a su rostro. El mío. La voz de Kagero era algo similar a la furia desenfrenada mientras hablaba. El mío. Karin tragó nerviosamente. Está bien, pero, Kagero-chan, ¿lo quieres curado, verdad? El mío. Sí, pero ¿lo quieres curado, no? Kagero la miró por un momento, antes de volver a mirar a Naruto. Finalmente, ella asintió. Sanar. Karin suspiró aliviada. Se acercó a la forma propensa de Naruto, y luego acercó su brazo a su boca, ensanchándolo lo suficiente como para dejarlo entrar antes de obligarlo a cerrar los dientes alrededor de su carne. En el momento en que la sangre se derramó, cerró los ojos y exhaló lentamente. Siempre fue un placer tan placentero sentirse mordida, le recordó su tiempo en la esclavitud. De los buenos momentos en que la gente la golpeó, la agotó y luego la mordió donde quisieron porque, en aquel entonces, ella era solo una cosa, y las cosas se usan, no se aman. Entonces Orochimaru-sama había venido y la había salvado de los bandidos que habían quemado su pueblo y la había mantenido como un juguete, se había convertido en el juguete de Orochimaru-sama entonces, pero al menos se quitó la ropa del trato. El dolor era placer después de todo. Era la única razón por la que no se había vuelto loca. Las personas que la hacían sufrir la amaban, y las personas que intentaban mantenerla feliz y amada generalmente morían de todos modos, asesinadas por otras personas. La vida era miseria y dolor, y cuanto antes se disfrutara, mejor. Entonces ella gimió cuando su sangre comenzó a trabajar en el cuerpo de Naruto, cerrando las heridas y curando las cicatrices del niño. Pronto, su respiración se tranquilizó cuando comenzó a dormir tranquilo, y cuando Karin se levantó para irse, Kagero ya se había ido. Ella frunció. Ella había pensado que Naruto había sido el problema. Supuso que tal vez Kagero simplemente había caído en una especie de deseo parecido a un insecto de reproducirse con un macho, pero, se había ido como si Naruto ya no le importara en absoluto. Eso fue extraño. En realidad la hizo sentir curiosidad. Tal vez, una vez que Naruto se despertara, ella podría experimentar. Una pequeña sonrisa se posó en el rostro de Karin cuando comenzó a pensar. ¿Serían suficientes los instrumentos que tenía aquí? Sabía que tenía algunos escalpelos y unas pinzas, pero de nuevo necesitaría algunos medicamentos para probar sus reacciones y algunos objetos más para hacer análisis de sangre y obtener resultados completos. No podía excluir tener que herirlo o quemarlo nuevamente, solo para recrear los efectos de lo que había sucedido. Estaba segura de que a Naruto le encantaría. El dolor era placer, después de todo. Koharu Utatane y Omura Mitokado se sentaron en las sillas del consejo, la que estaba vacía entre ellos, si no fuera por el sombrero del Hokage colocado firmemente encima de él. Ambos miraban sombríamente al Jounin frente a ellos, más allá de su escritorio, y las miradas que tenían, ni siquiera Gai se sintió bullicioso, y Kakashi llegó a tiempo. Hiruzen Sarutobi sirvió a Konohagakure no Sato durante décadas, comenzó con firmeza Koharu. Desde que se convirtió en Hokage, nadie disputó sus decisiones porque fueron tomadas en retrospectiva y con una planificación cuidadosa. Por lo tanto, con un gran corazón, continuó Omura, que hagamos pública la última voluntad del Sandaime según sus indicaciones. La voluntad se actualizó justo después de los exámenes de Chunin que tuvieron lugar en Konoha el mes pasado. Koharu tosió mientras agarraba la carta cerrada, la abría y luego comenzaba a leerla. Si estás leyendo esto, la anciana habló vacilante. Luego he muerto antes de nombrar públicamente a un sucesor. Hasta ahora, muchas cosas me han llamado la atención, muchas que, como Hokage, no puedo revelar a quienes no comparten mi título. Pido que se haga público este testamento, porque se debe contar en la aldea al mismo tiempo que se informa a los Jounin, porque estoy seguro de que mi sucesor traerá a muchos a rebelarse contra mi decisión. Es una decisión egoísta. Es una idea egoísta. No me hago ilusiones.
Lo entenderás o lo aceptarás, pero he tomado una decisión que comparte el daimyo de la Tierra del Fuego. La voz de Koharu de repente murió en su garganta. La primera opción para la sucesión es Danzo Shimura, habló con firmeza. En el caso de su muerte, la segunda opción para la sucesión, su voz murió una vez más, mientras agarraba firmemente el papel en sus manos. Ella dejó caer el papel y se puso de pie, antes de irse rápidamente. Omura levantó el papel y lentamente palideció. Luego, con un aire de finalidad que podría haber sacudido a los muertos, susurró. Orochimaru. Todos los Jounin se pusieron de pie gritando a la falsificación o al espía en el pueblo, pero Omura golpeó ambas manos sobre el escritorio y gritó. Silencio. ¿Eres shinobi o yakuza? Las voces se calmaron, mientras Omura seguía leyendo lentamente. Esto es solo para los Jounin y para nadie más. Sus ojos brillaban mientras seguía hablando con los hombres reunidos. Danzo Shimura es el único que puedo imaginar planear contra las acciones de Orochimaru. En caso de su muerte, entonces Konohagakure está condenado. Por lo tanto, les suplico que piensen en mis palabras no como una crítica dura, sino como una verdad. Si no puedes derrotar a tu enemigo, luego aliarte con él. Te dará tiempo. Además, si viene a tomar el lugar que era mío, eventualmente, si se muestra lealtad, cometerá un error lo suficientemente pequeño como para arriesgarse a matarlo con traición. La voz de Omura no era más que un susurro mientras continuaba. En caso de fracaso, una misión suicida debe llegar a Ama no Oko, se escucharon susurros por la habitación. Y allí, debe activar la torre con Saesuri. El consejero tembló mientras se sentaba pesadamente en la silla. Lentamente se quitó las gafas de la cara, antes de poner los dedos a los lados de la nariz y presionar con fuerza mientras mantenía los ojos cerrados. Sintió un dolor de cabeza venir ya. Y no pudo hacer nada para evitar que esto sucediera. ¿No podemos activar Ama no Oko, sea lo que sea? Jounin preguntó. ¿Por qué debemos darle el título de Hokage a un traidor de la hoja? Porque Ama no Oko se activó una vez antes, por lo que nos dice la historia, dijo Kakashi con firmeza. Es un secreto bien guardado, pero ¿sabías que la Tierra del Viento solía tener una floreciente vegetación a su alrededor? Jounin, de cabello plateado, cerró su único ojo y guardó su copia de Icha Flesh y Fan Tactics. Ama no Oko absorbe la energía Yang del lugar al que apunta y la redirige a su entorno. La Tierra del Viento se convirtió en un desierto cuando se activó en la antigua guerra, en los tiempos anteriores al Samurai Chakra, la mitad de la arena en la Tierra del Viento está hecha del polvo de los huesos de los que murieron cuando la torre golpeó. Un silencio pesado descendió en la habitación entonces, ya que nadie se atrevió a hablar. Kurenai Yui lo rompió, con una pregunta llena de temor. ¿Y dónde quiere el Sandaime que apunte la torre? Omura hizo una mueca. Donde quiera que estén Orochimaru y su ejército, incluso en el corazón de Konoha. El silencio esta vez duró solo 2 segundos, luego, los rugidos y gritos de los Jounin resonaron en toda la torre Hokage, mientras seguían divagando sobre lo imposible que era y cómo la voluntad tenía que ser una falsificación. Lo contrario no podía ser cierto, porque si lo fuera, entonces lo que el Sandaime quería decir era que nadie podía derrotar a su alumno, ni siquiera los otros Sannin. Ese pensamiento fue lo que alimentó sus temores. Y fue a ese clima de miedo que Tsunade Senju tropezó sin saberlo, cuando entró a Konohagakure después de años de estar lejos. Ella resopló y sopló su abundante cofre hacia afuera. Shizune. Vamos a ponernos sensei. Ese sí Tsunade Shizou. Shizune tartamudeó, mientras miraba tímidamente alrededor del pueblo que tanto había echado de menos. Solo esperaba, mientras caminaba por los caminos familiares, que algo vendría para mantener a Shizuru en el pueblo. Cualquier cosa en realidad estaba tan cansada de dar vueltas.